Bien, hermanos, pues gracias a Dios por esto. Estas predicaciones, estas enseñanzas, tienen que ver con el propósito que aquí en la lona esta conferencia meta. Y en realidad, hermanos, la iglesia, lo número 8, ser testigos, y ahí se menciona a Jerusalén como punto de partida del Evangelio, porque precisamente ahí se fundó la primera iglesia de nuestro Señor Jesucristo ministró. Y después dice, me seréis testigos en Jerusalén y en Samaria. Ya cuando hablamos de Samaria, hermanos, cambia precisamente, hay una línea, ¿verdad?, entre, vamos a decirlo así, de raza, ya los samaritanos, aunque era una mezcla entre judíos y gentiles, ya se puede considerar que eran personas no judías. Y en Judea es todo el territorio que abarca precisamente estas poblaciones. Así que se tenía que, en forma progresiva, ir predicando el Evangelio. Y por último dice, y a toda la tierra. Y cuando se habla de toda la tierra, pues abarca precisamente esta extensión del siglo universal, ¿verdad?, de que debe de llegar el Evangelio a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Ya vemos un proceso, como ya lo he mencionado, es un proceso progresivo, pero también es un proceso simultáneo. Es decir, podemos apoyar de forma simultánea en estos mismos límites, ¿verdad?, territoriales, para poder predicar o apoyar a que otros vayan a predicar el Evangelio. Entonces hay una visión de misiones, hay una misión evangelística y hay un fundamento, ¿verdad?, teológico. Es decir, el Evangelio precisamente lo tenemos en nuestra Biblia. Y por consiguiente, ¿verdad?, también tenemos nosotros como iglesia motivar a las ovejas al avivamiento. El tema de hoy, ¿verdad?, el tema número 2, está titulado, ¿verdad?, como una iglesia bíblica evangeliza, o una iglesia que se llama bíblica debe evangelizar. Pero puede también poner un subtítulo, porque debemos precisamente tener conciencia de lo que se trata el Evangelio. Y ese subtítulo es la verdad del Evangelio, gracia y castigo. Porque el Evangelio, hermanos, no solamente habla de buenas nuevas, aunque en realidad son buenas nuevas porque nos está presentando la forma en la cual Dios quiere se acerque a Dios y Dios a su vez se acercó al hombre para evitar un castigo. Pero el Evangelio mismo también nos habla de que para aquellos que rechacen este Evangelio, que es poder de Dios para salvación, pues sin lugar a dudas, ¿verdad?, la Biblia no se detiene, no hace silencio, sino advierte que hay un castigo eterno para todos aquellos que rechazan la gracia de nuestro Dios. En cierta ocasión, un joven entusiasta se acercó a un viejo marinero y le preguntó, ¿qué necesito para ser un marinero? Y este hombre, que se había dedicado en toda su vida a salir al océano, al salir al mar, le dijo de esta forma: necesitas amar al creador del mar y necesitas amar también al océano. Y esto, hermanos, estas palabras trasladándolas a nuestro contexto, a nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio, bien puede sonar así. ¿Qué necesito para evangelizar? Número 1, amar a tu Creador. Amar a tu Creador. Y número 2, amar al mundo. Son dos aspectos, hermanos, que no debemos de olvidar que es un principio bíblico en cuanto a cómo debe de manifestarse la vida cristiana en un creyente. Porque en algún momento, ¿verdad?, en una cierta época, se le acercó un joven al Señor Jesucristo y le preguntó cuáles son los dos más grandes mandamientos. Y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, hermanos, estas enseñanzas, que bien puede decirse sea muy sencilla, equivale precisamente a un espectro de carácter y de conducta de parte nuestra, en el cual debemos nosotros de manifestar
obediencia, pero también sensibilidad. Porque el amor, aunque es un aspecto de la voluntad, también afecta a las emociones. Porque usted puede decir, bueno, yo amo a mi esposa porque sé que debo amar a mi esposo, o amo a mis hijos porque sé que debo amar a mis hijos. Pero ese conocimiento debe de llevar precisamente a afectar nuestras emociones, a afectar nuestras acciones, para que se puedan manifestar de una forma específica, concreta y con propósito, para que la persona, ¿verdad?, que es receptor de ese amor lo sepa. No solamente por lo que decimos, sino también por lo que hacemos. Busquen Marcos 16:15. Marcos 16:15. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Pueden decir amén? Perfecto. ¿Cómo dice, hermanos? En voz alta. Y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si vemos el mandato desde el punto de vista de Marcos, está sencillo y está fácil de memorizar. Porque no está tan largo como el de Mateo 28, ¿verdad? Donde dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y además enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas, ya que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un poco más largo. Pero sin embargo, cuando Marcos, ¿verdad?, menciona esto a través de la inspiración del Espíritu Santo, podemos decirlo que está resumida en una corta frase, y la primera es id. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y hermanos, quizás en algún momento, si usted se interesa por las noticias nacionales o noticias internacionales, puede observar que este mundo está muy mal. Ya si hablamos de una forma local, podemos notar que hay inseguridad, ¿cierto o no? Y está tan palpable que está a la vuelta de la esquina. Ya no sabemos si habitan cohetes o son balazos. Ya cuando oímos un sonido de ese tipo, ya no decimos que se festeja, sino a quién están matando, ¿no? Pero si nos vamos más allá de nuestro país, que aunque el país, ¿verdad?, sufre una situación realmente difícil en algunos estados, y ustedes quizás lo saben, pero hay guerras, ya no se habla solamente de rumores de guerras, sino hay guerras bien definidas, las cuales probablemente son dos las que han llamado más la atención mundial, y es precisamente la que está sucediendo en Jerusalén, ¿verdad?, entre Jerusalén y Gaza, y también la de Rusia con Ucrania, pero no son las únicas. Sudáfrica, parte de Sudamérica, hay situaciones graves de conflictos armados. Y a veces, ¿verdad?, quisiéramos que los noticieros no fueran tan explícitos, o a veces se quedan cortos. Pero cuando se habla acerca de cientos o decenas de personas muertas, solamente pasan ciertas imágenes pequeñitas. Pero si usted estuviese presente y estuviese prácticamente teniendo la experiencia vivencial que tienen esas personas allá, vería quizás muertos en las calles, personas mutiladas o algunos miembros de cuerpos quizás en algunas calles, de las cuales nadie se va a hacer responsable. Quizás se lo están solamente dejando a aquellos que tengan los medios, y el único propósito que tienen en mente es salir de ese lugar. Lo mismo sucede, ¿verdad?, cuando hay un incendio donde uno sabe que muere mucha gente, y quizás solamente nos imaginamos, ¿verdad?, cómo el fuego llega a cubrir el cuerpo de una persona,
Y no lo vemos y quizás hasta volteamos la mirada y decimos, qué terrible es esto, ¿no? Pero hermanos, esto nos lleva a pensar un poco más acerca precisamente del peligro que corren en una mayor escala y además que es más aterrador de lo que pueden ocasionar o de lo que se puede ver o experimentar en estos acontecimientos tan nefastos, que algunos son provocados como las guerras o quizás sean accidentes, persona que muere por enfermedades, que ahora ya se habla de una viruela del mundo, ¿verdad? Creo que ya se considera una pandemia, aunque está prácticamente pues todavía en una escala muy pequeña, o cualquier otra cosa. Pero si existiera la posibilidad de traer en imágenes lo que está ocurriendo con las almas de las personas que murieron sin Cristo, difícilmente usted y yo podríamos soportar ver las consecuencias de lo que está ocurriendo ahí, en el lugar de castigo eterno, donde precisamente la palabra de Dios dice que es una horrenda expectación de juicio, porque todavía vendrá un juicio, y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Si pudiésemos imaginar un poco de lo que realmente se trata el castigo, que viene siendo por la consecuencia del rechazo del ser humano hacia la gracia de Dios. Porque déjeme decirle, cada ser humano tiene la posibilidad de buscar a Dios. Dios ha dado el medio porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando hablamos acerca de que se había perdido, hermanos, quizás ustedes y yo hemos pasado por la experiencia de aquel grupo de mujeres que actualmente en nuestra República Mexicana han formado una asociación para buscar a personas, a jóvenes o a hijos que fueron quizás secuestrados o que por propia mano se unieron al crimen organizado o que fueron llevados por error, ¿verdad?, por estos grupos o por otros grupos, incluso a lo mejor hasta por las autoridades, y los desaparecieron y están buscando precisamente solamente sus restos. ¿Qué les mueve para entonces buscar a sus hijos? Pues es el amor que les tienen. El poder tener la esperanza de recuperar quizás a alguno con vida y unirse en un objetivo para buscar a alguien que se había perdido. Si ese mismo sentimiento y esa misma, ¿verdad?, intención tuviéramos nosotros por las almas que están precisamente en este mundo todavía vivas, pero que tienen precisamente esa expectación de juicio, de horror y de separación eterna para con Dios, quizás estuviésemos trabajando de una forma más eficiente. Los muertos en Cristo, hermanos, y estoy hablando de aquellos que ya no están en este mundo, estarán y están sufriendo la realidad más devastadora. Es la realidad más cruel, más perversa, más sanguinaria y más terrorífica. En realidad nuestra mente no está capacitada para imaginar esto. Casi podríamos decir que sea una alucinación, la peor demencia o la locura que causa el mayor de los miedos, porque no se acerca en realidad a lo que es el infierno. Y el infierno fue preparado por Dios para Satanás y sus ángeles. Ellos saben que van a sufrir. Ellos saben que ya están precisamente condenados a un infierno, a una separación eterna donde toda libertad es coartada y donde un espíritu de esta naturaleza también va a tener la capacidad de sufrir. Tanto así, ¿verdad?, que los demonios creen y tiemblan delante de la presencia de Dios. 1 Corintios 9:16. Vayan ahí. Primera de Corintios 9:16. Estas palabras pertenecen a Pablo. Son realmente reflexivas. Porque Pablo en sí mismo, ¿verdad?, aquí está manifestando cierto temor reverente hacia una misión que le ha sido encomendada.
Por favor, léanlo, varones. Adelante. Pues si escucho el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo está diciendo, bueno, yo fui llamado apóstol, yo fui llamado para ser enviado, para predicar. Pero está diciendo, yo tengo una voluntad, y si es en esa voluntad yo decido no predicar el Evangelio, pues si no anuncio el Evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme. Perdón, pues si anuncio el Evangelio, estoy transversando la palabra, pues si anuncio el Evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme. Él menciona esta responsabilidad como algo que le es impuesto, que no es algo en el cual él deba de presumir o que deba de exaltarse porque está realizando la obra a la cual fue encomendada. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Y retomando la idea en la cual estaba, también tiene la disyuntiva de no hacerlo, porque incluso en la siguiente frase dice, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Este ay de mí, hermano, se puede traducir, pobre de mí, pobre de mí, soy un miserable si no anunciare el Evangelio. Y puede ponerle quizás un poco, vamos a decirlo así, sin el afán, ¿verdad?, de poner más palabras a este versículo, pero puede decir, qué desagradecido soy. Qué desagradecido soy si no anunciar el Evangelio. La pregunta es, hermanos, ¿quiénes son los responsables de predicar el Evangelio? Y no me conteste, porque la respuesta la sabe. Es muy simple. La iglesia de Cristo, es decir, los creyentes. Ahora, partamos de lo que la Biblia nos dice. ¿Quiénes en un principio conformaron la iglesia de Cristo? Y esta es una respuesta, o es una pregunta, mejor dicho, que nos remonta a responder al libro de los Hechos. Vayan a Hechos 1, del verso 12 al 14. Hechos 1, del 12 al 14. Y aquí le voy a dar lectura, dice así la palabra de Dios. Entonces volvieron a Jerusalén. Yo les pregunto, ¿quiénes fueron los que volvieron? ¿Quiénes? Los apóstoles, ¿verdad? Cuando fueron precisamente mandados que fueran a Galilea y el Señor Jesucristo ascienda a los cielos. Entonces volvieron a Jerusalén porque eso fue lo que les fue dicho por el ángel, ¿verdad? Y la encomienda es por parte de Jesús, pero el ángel le dice que tenían que regresar a Jerusalén hasta que el Espíritu Santo llegara sobre ellos, 10 días después. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí ya faltaba un Judas, ¿verdad? Ya se había ahorcado. Pero estos creyentes, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quién más? Con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por primera vez vemos a los hermanos de Jesús, a los medios hermanos de Jesús integrados a un grupo de creyentes. No sabemos en qué momento fueron movidos, pero aquí ya estaban ellos. Ahora, si alguna vez la Biblia menciona el número de la membresía de una iglesia, es este, porque en el siguiente versículo dice que eran como 120 los congregados. Ahora, si pensamos un poco, hermanos, cuáles eran las posibilidades de que en medio de una persecución, un pequeño grupo de creyentes habría de impactar al mundo entero, traspasando las épocas, los modelos culturales, toda clase de prejuicios, se ve muy difícil que estos discípulos hubieran avanzado más allá de quizás influenciar a algunos simpatizantes. Podemos decir, pues era un grupo fácil de diluir. Si el Imperio Romano, los mismos judíos, ¿verdad?, se hubieran empecinado y hubieran localizado este lugar, que vamos a acabar con ellos porque se tiene que acabar esto, quizás lo hubieran hecho, pero contaban con la protección de Dios.
porque Dios les había prometido que habría de venir sobre ellos el Espíritu Santo. Y además que estaría, ¿verdad?, con ellos como representantes de la primera iglesia hasta el fin del mundo. Y esto se está cumpliendo y se va a cumplir. Recordemos que apenas unos días antes estos discípulos a quienes Jesús llamó sus amigos ahí, precisamente en Juan capítulo 14 al 17, donde dice: ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos, y les empieza a dar una enseñanza acerca del Consolador, del Espíritu Santo, y cómo él tendría que partir con su Padre. Estos mismos discípulos se habían ocultado temerosos de los romanos y judíos, ya que ellos habían visto cómo su maestro había muerto colgado de una cruz. Todos ellos habían huido, como ovejas, ¿verdad? Se habían descarriado. Y dejaron solo a Jesús en sus últimos días, o ese último día de su crucifixión. Así que si consideramos todo lo que rodeó su ejecución, desde el juicio ilegal al que fue expuesto, los maltratos y golpes que recibió, la burla y la exposición pública y vergonzosa, como un malhechor común y corriente en medio de otros, la burla y precisamente la reacción de sus discípulos que huyeron, pues podemos pensar que no eran discípulos muy valerosos, quizás viéndolo desde esa perspectiva. Pero habían de transcurrir 3 días para que algunas mujeres, venciendo el miedo, hicieron ir al sepulcro para dar un último adiós y la última señal de servicio al ungir un cuerpo sin vida, y que definitivamente, si ese era el pensamiento, no volverían a ver más. Pero hay algo en la narración de la resurrección. Mateo 28, del 5 al 8. Mateo 28, del 5 al 8. Si usted se dificulta de buscarlo, no se preocupe, escúchelo. 28, del 5 al 8. Dice así: mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Están buscando a un cuerpo ya inerte, ¿verdad? Pero el ángel les dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Y la invitación es singular e importante e impactante: venid, ved el lugar en donde fue puesto el Señor. Para eso ya habían recorrido la piedra, ¿verdad? E ir pronto, observen, y si quiere subrayar eso en su Biblia, hágalo. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? ¿Fueron corriendo a qué? A dar las nuevas a sus discípulos. Hasta ahí. La reacción de las mujeres después de recibir el mensaje del ángel dice que salieron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Salieron corriendo. Jesucristo dijo también: rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. La palabra enviar y la palabra correr tienen una connotación similar. Significa como quien avienta algo con fuerza, es decir, urge. Urge. Pero no fueron las únicas que corrieron, sino también los soldados. Ahí en Mateo, después lo pueden checar, cómo estaban precisamente los soldados. Ellas corrieron con un mensaje de esperanza y ellos con un mensaje de miedo paralizante. Estos dos grupos corrieron después de la resurrección y fueron de grandes contrastes, porque los soldados atemorizados huyeron, llevando malas noticias al Sanedrín. Tanto así que los corrompieron también ahí. Les dieron mucho dinero, dice la palabra de Dios.
le dieron mucho dinero. Y un poquito en contraste, ¿verdad?, con las 30 monedas de plata que le dieron a Judas. Podemos decir que invirtieron más por tratar de ocultar un crimen y de tratar de nulificar el gran acontecimiento de la resurrección. Así que las mujeres fueron las primeras en cumplir el mandato de ir. Vayan a dar las buenas nuevas. Ahora, sin duda la gente reacciona de diferente forma ante el Evangelio de esperanza y de vida. El Evangelio toma sentido, hermanos, por la resurrección de Jesús. Porque si no, ¿verdad?, como dice ahí en 1 Corintios 15, seríamos dignos, ¿verdad?, de conmiseración. Si recordamos un poco ahí en Lucas 2, dice el ángel cuando se presenta delante de los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas. Otra vez aparece la palabra nuevas, de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un ángel anuncia el nacimiento de nuestro Salvador, ¿cierto o no? Y otros ángeles más, ante la tumba, confirman que el propósito se cumplió en Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Evangelio es un mensaje, hermanos, para proclamar, y Dios te dará siempre oportunidad de hacerlo. Vuelvo a repetirle: el Evangelio es un mensaje para proclamar, y Dios te dará la oportunidad siempre de hacerlo. Porque el Evangelio nos lleva a un punto de inicio cuando el hombre comprende que está perdido. El hombre no solo está perdido, hermanos, desde el sentido de estar extraviado, de no saber dónde está, como cuando alguien se pierde, ¿verdad? Quizás una de las experiencias que a lo mejor se nos queda en la mente es cuando somos niñitos y nos perdemos, ¿verdad? No sabemos dónde andamos. Pero no solamente está perdido en el sentido de estar extraviado, sino de estar excluido del cielo. Estar excluido de la gracia, es decir, se ha alejado de la ruta que le lleva a conocer a Dios. Y ese alejamiento lo mantiene en un riesgo de eterna perdición en el infierno. Ahora, hermanos, el infierno no es una fábula, no es inventada por los creyentes para causar temor y ganar adeptos. No se trata precisamente de eso. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la gente no sabía ni entendía el concepto de bomba atómica. No lo sabía. Ellos veían aviones, veían tanques de guerra, veían soldados, les temían, se escondían en sus casas. Pero si alguien hubiese hablado, ¿verdad?, a alguno de ellos, y estoy hablando de los hombres comunes, no un científico, ¿verdad?, hombres como nosotros, viviendo quizás en la ciudad de Hiroshima o de Nagasaki, nos hubieran dicho: ¿saben que hay una bomba atómica? Podríamos preguntarnos: bueno, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso de bomba atómica? Pero la devastación de estas 10 ciudades que acabo de mencionar, que dejaron 246,000 personas muertas en el mismo tiempo que estoy dando esta cifra, nos hablan de la realidad de que son armas mortíferas. Así que si hoy les digo a ustedes que hay bombas 1500 veces más poderosas, ¿es difícil de creer? No es difícil de creer, porque ya hubo precisamente un testimonio palpable de que es una realidad, una devastación a gran escala, en el cual, en un santiamén, aquí en este caso 245,000 personas, quizás una gran mayoría no conoce a Cristo. Y en esta época, hermanos, el diablo se ha encargado de nublar la conciencia todavía más, porque quizás usted conozca a alguien que diga que no existe el infierno. Pero si no existe, ¿por qué Dios nos salvará de algo que no existe? ¿Por qué Dios estará dispuesto a entregar a su Hijo por algo que en realidad pues simplemente podemos decir que se trata de una fábula? Podríamos decir que Jesús mintió entonces acerca de este lugar, porque él fue el que más habló acerca del lago de fuego y del juicio final.
Y si él mintió en eso, no tendría autoridad para decirnos que por medio de él podemos alcanzar la gracia. La promesa de un juicio del impío en el cielo, simplemente también podemos considerarlas como mentira. Ahora, si no hubiera infierno, entonces Dios actuó de forma cruel con su propio Hijo para darnos una salvación que jamás llegará y un castigo que no existe. Y si no hay infierno, la Biblia perdería toda autoridad, hermanos. Estaremos aquí en vano, porque es ella la que nos enseña y nos declara lo que vendrá. Un mundo sin escritura divina perdería todo concepto, perdería toda forma de una moralidad superior. Y cada quien podría hacer lo que le plazca sin consecuencias por sus hechos. Ahora, rápidamente, ¿qué se requiere para que los discípulos respondan? Y estoy hablando con ustedes porque creo yo que nos consideramos y sabemos discípulos. Para que respondamos con convicción a predicar el Evangelio de forma personal. Las primeras razones las hemos visto: amar a tu Creador y amar al prójimo. Otra, debes estar convencido de la gracia que recibiste. Juan 14, 19, por favor. Y ahora les voy a pedir a las damas que lo lean en voz alta, ahí en su lugar, no hay problema. Juan 14, 19. Adelante, hermanos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todavía un poco, es decir, ahí precisamente Jesucristo está diciendo unos días y todavía me van a ver un poco. Pero dice, después de eso el mundo ya no me verá más. ¿Hasta qué momento? Allí en Apocalipsis 1 lo revela. Hasta que venga. Y verán al que traspasaron. Pero les hace una promesa. Pero ustedes no pertenecen a ese mundo, dice. Pero vosotros me veréis cuando resucitó. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El tiempo de espera que los discípulos deberían de considerar después de la muerte de Cristo eran solo de 3 días para ver a Jesús resucitado. En realidad, hermanos, 3 días no es un tiempo muy largo, ¿cierto o no? No es un tiempo muy largo, pero los acontecimientos de ese día nefasto, cuando fue crucificado, en realidad, hermanos, también había socavado su fe, la fe de los discípulos. Ver en ese día lleno de tinieblas cómo se desvaneció el cuerpo de Jesús, al exhalar el último aliento, también acabó incluso con sus esperanzas. Dicen los discípulos ahí que van camino a Maús, es que creíamos, pensábamos que este habría ser el que liberaría a Israel. Pero qué decir, Jesús se lo había anticipado, ¿cierto o no? ¿Acaso, hermanos, piénselo, acaso no estamos en la misma posición? Jesús vendrá. ¿Puede decir amén? Amén. Jesús vendrá. El tiempo se ha prolongado, entre comillas, quiero decir se ha prolongado porque es en el tiempo de Dios, pero por más de 2024 años. Pero Él no retarda su promesa. Cuando Pedro, Juan y los demás discípulos vieron a Jesús ese primer día de la semana, su fe se recobró. Las emociones les hacían sentir que no lo podían creer. ¿Recuerdan a Tomás? ¿Por qué se hizo famoso Tomás, verdad? Es una de las cosas porque simplemente dijo, hasta que yo lo vea, creeré. Tomás es ejemplo de muchos hombres que necesitan una confirmación física para creer. Ahora, Tomás era un discípulo, hermanos. Estoy hablando de una persona que no fuera creyente, estoy hablando de un creyente. Pedro necesitó una charla aparte con su Señor, y si no, vayan a Juan capítulo número 21. Los discípulos que iban camino a Maús necesitaban un estudio intensivo de la ley. Ahora te pregunto, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitamos nosotros?
¿Es suficiente la Biblia para creer que Cristo viene y nos da la oportunidad? Dios te ha salvado. Y si hubo un arrepentimiento genuino de tu parte y estás convencido que la sangre de Cristo te lavó de tus pecados, no puedes menospreciar la gracia de la salvación y ser egoísta y no presentársela a quien no la tiene. Otro aspecto que debemos considerar: debes de tener compasión por los perdidos. Mateo 9, 35 al 38, por favor. Mateo 9, del 35 al 38. ¿Lo tienen? Lo voy a dar lectura yo y ustedes sigan. Recorría Jesús. ¿Estamos bien ahí? 9, 35 al 38, hermana. Listo. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué razón? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje no debemos de considerarlo como el hecho de que nuestra tarea solamente es rogar, porque le está hablando a sus discípulos, que fueron los que más adelante envió. Vemos, y es muy importante notar, algo que este pasaje nos enseña, y tiene que ver precisamente con la forma en que Jesucristo presentaba sus credenciales a través de sus buenas obras. Jesús caminaba todo el tiempo, él dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Todo el tiempo se introducía en las sinagogas de los judíos a predicar la palabra de Dios. Y además hacía algo más. Dice que también sanaba, hacía actos de bondad, toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, hermanos, las oportunidades de predicar el evangelio, así como aquí se dio en las sinagogas y Jesús iba y predicaba, en las calles de los pueblos y en las aldeas, muchos acudían a él porque necesitaban ser sanados, ¿cierto o no? Lo vemos constantemente. Pero cuando Jesús volteó hacia las multitudes, no dijo, estos necesitan ser sanados, ser librados de una enfermedad. Estoy hablando de sanados a nivel físico. Hay un canto que quizás usted lo ha oído, pero no lo voy a cantar porque ya los espanté la vez pasada. Pero dice así: saca a Dios de las nubes y llévale a la fábrica donde trabajas. Saca a Dios de los templos, saca a Dios de los mercados, saca a Dios de tu casa. Y estoy parafraseando el canto, dice, ya habla de ese Cristo, ¿no? Porque en ocasiones, incluso parte de eso, ¿verdad? De esa misma estrofa de esos cantos, dice, a veces intentamos hablar a la gente, pero no le hablamos antes a Dios de esa gente. Y debemos estar orando, hermanos. Orando. ¿Saben que uno de los compromisos que debemos de tener delante de Dios es voltear y ver a la gente como Jesús y saber que están como ovejas que no tienen pastor y desamparadas? Y cuando usted voltea y ve a alguien que usted conoce y que necesita del Señor, ya debería estar orando por él.
Porque no vamos en una situación de falla y error donde estemos diciendo, ay, pues voy a salir y predicar al primero que me encuentre, que puede bien hacerlo. Pero si usted tiene en su mente a alguien que sabe precisamente de primera mano, que está pasando por una situación que le está llevando precisamente a tener conciencia de que necesita la ayuda de Dios, vaya. Sea alguien de la familia, sea alguien del trabajo, enfóquese en alguien y vaya y compártale el Evangelio. Porque antes de invitar a la iglesia, hable de Cristo. Es muy importante, hermanos. Jesús voltea hacia las multitudes, su compasión más apremiante, lo vuelvo a repetir, es la condición espiritual de la gente. Estaban dispersas y desamparadas. Otra traducción dice así, estaban confundidas y en riesgo. ¿Nota usted la situación inminente de peligro por las almas? Su afirmación es contundente, como ovejas que no tienen pastor. Vivían sin un propósito y sin un Señor. Esa es la condición más lamentable, porque las buenas obras tienen sentido, hermanos, como parte de la vida de un creyente, porque el objetivo más allá de hacer un bien es dar testimonio de compasión y amor cristiano. Que te preguntan, ¿eres diferente? Y son diferentes porque precisamente tienen y comparten una misma fe. El ser de enlace para que la salvación se efectúe como una decisión personal de arrepentimiento para con Dios, sin duda es importante nuestro testimonio. Es importante nuestro testimonio. En ocasiones, ¿verdad? Es cierto, tiene verdad, esa frase que dice que verdad, que no puedo ir tus palabras o algo así porque tus hechos hablan más fuertes. Pero en realidad, hermanos, lo que debemos nosotros precisamente de entender es que aunque nosotros digamos, bueno, yo soy buena persona, le hago bien a los demás, pero es necesario hablar, porque nuestras buenas obras no van a hablar por sí solas. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiero decirte algo más. Son muchos los perdidos. Jesús ve y dice que vio a las multitudes, y es nuestra responsabilidad pedir más obreros, es cierto. Ahora, cuando se refiere a la mies es mucha, se refiere ya a un cereal maduro, cuando ya el trigo está para ser cosechado. Ya Dios está haciendo su labor. El trigo ya está listo para cosechar, y sin duda estoy convencido que podemos notar cuando alguien está listo para llevarlo a los pies de Cristo. El carcelero de Filipos preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Se resume a creer. Esta respuesta de Pablo, hermanos, no se debe de diluir a un mero formulismo. Es el primer, vamos a decir, es el paso de un reconocimiento de nuestra condición pecadora. Y el único medio de recibir ese perdón es creer en el sacrificio de Cristo Jesús y su sangre derramada. Esto lo hace posible, hermanos. Pero la vida cristiana se manifiesta a través de los cambios operados, porque el Espíritu Santo actúa sobre nosotros. Un creyente que lleva tiempo, y voy a poner entre comillas creyente, pero una persona que dice tener fe en Cristo y lleva tiempo sumido en los mismos patrones pecaminosos, pues podemos decir algo de él, que su conversión no se efectuó porque no fue sincero, porque pensó que era un mero formulismo, cuando es un compromiso de aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida. Ahora, hermanos, una persona recibe a Jesucristo una vez que ha comprendido el Evangelio. Puede ser que tenga más de una oportunidad de escucharlo. Yo, por lo menos, sí tuve más de una oportunidad de escuchar el Evangelio de salvación. No las pude contar, pero yo considero que fueron unas 4 o 5 veces, casi por las mismas personas. Yo le doy gracias a Dios por la persistencia de ellos. Curiosamente, ¿verdad? No fue en una iglesia, curiosamente fue en una cancha de básquetbol. Y aunque no sabían jugar fútbol, sabían a lo que iban. Sí sabían un poquito. Pero no fuimos los únicos, hermano, de verdad. Puedo contar a otra persona, otro joven ahí que jugaba básquetbol, Alejandro.
no Alejandro Moreno, mi amigo otro Alejandro, y algunos otros quizás que llegaron a conocer. Pero hermanos, debemos ser persistentes. Quizás algunos se lleven 1 año o 2 para que maduren la vida cristiana una vez que sean salvos. Eso sí es una realidad. Es decir, la gente recibe a Cristo, pero le cuesta trabajo empezar a trabajar y formar un carácter. Y es que el carácter es formativo. Depende de cuánto precisamente tenga disposición de aprender de su Señor, para que pueda imitarlo y para que pueda ser como Él. Ahora, hermanos, el Evangelio, aunque la palabra de Dios enseña que debemos de ir, ¿verdad?, a toda criatura, y ahí en Mateo dice que debemos hacer discípulos, no se trata de 10 lecciones. Las damos porque es parte de la enseñanza, pero esa enseñanza te debe llevar a orar, a tener un tiempo devocional, a ser precisamente obediente en el mandato del bautismo, te debe de llevar precisamente a considerar las características de un Dios todopoderoso, de un Salvador Jesucristo, una guía del Espíritu Santo, que prácticamente abarcan estos temas, las 10 lecciones. Pero no es una precisamente serie de lecciones, es un proceso de decisiones en cuanto a la santidad y la renuncia de lo que el mundo nos había ofrecido antes. Y aunque no es desprenderse de todo, hermanos, porque el Evangelio no te dice que te desprendas de las cosas materiales en el sentido estricto, porque sabe Dios que necesitamos de ellas, ¿cierto o no? Ajá. El mismo Padre nuestro dice, danos el pan de cada día, y el pan es algo material. Necesitamos alimentarnos, necesitamos vestido. Dios sabe esa condición, y ahí en Mateo capítulo número 6 nos habla acerca de eso. Dios conoce, pero dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así que necesitamos las cosas materiales, pero sin caer en el materialismo. Somos humanos, pero no humanistas. Si eres un discípulo verdadero, te gustará encontrarte con tu Señor y su palabra de forma constante, a través de la oración y de la enseñanza impartida en la iglesia. Si eres un verdadero discípulo, serás obediente a tu Señor, porque entonces no te avergonzarás del Evangelio. Querido hermano, el futuro del perdido es un lago de fuego que arde eternamente, un lago preparado para el diablo y sus ángeles, un lugar de sufrimiento indecible. Cuando el hombre rechaza el ofrecimiento de la gracia de Dios, no hay más sacrificio para él. Hay varias palabras que definen el lugar donde las almas de los no creyentes están o estarán en el juicio final. Y estas palabras aparecen en su lenguaje original en la Biblia: Hades, Gehenna, Tártaros y Seol. Todas nos hablan acerca del lugar de los muertos o de los perdidos. Pero todo esto se dirige a un fin único, definido ya en el Apocalipsis como el lago de fuego, el juicio final, el verdadero infierno eterno, un infierno de extrema angustia, llanto, sufrimiento y condenación. Ahí los que han rechazado a Cristo como su Salvador estarán conscientes de que, a pesar de las evidencias de la existencia de Dios, le rechazaron. El infierno, hermanos, es real ahí. Serán llevados los impíos. Hace tiempo, como lo he mencionado, ¿verdad?, predicamos un tema que se llamaba "No hay ateos en el infierno", porque al final tendrán evidencia de la gloria de Dios. Este infierno también, parte del proceso de los no creyentes, es que habrá una resurrección de los impíos, el cual se llama la segunda muerte, donde comparecerán ante un gran trono blanco y todos los elementos con el que fueron creados todas las personas, espíritu, alma y cuerpo, serán restaurados. Ellos tendrán un espíritu muerto, no vivificado por el Espíritu Santo de Dios, pero con sus plenas facultades. Estarán dotados de conciencia, conocimiento, entendimiento, emociones, y serán receptores de sufrimiento y eterna perdición de Dios. Ahora, somos deudores para con Dios. Amén. Somos deudores. ¿Le gusta o le gustaría continuar con una deuda que difícilmente podremos pagar, porque nuestra salvación tiene un alto precio? Pero sin embargo, ¿verdad?, podemos decir: Señor, estoy dispuesto a hacer
lo que tú me has mandado. Porque el mismo Evangelio lo declara, ¿verdad? Somos siervos inútiles porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Vaya más allá de ese concepto. Predique por amor a Dios y por amor a las almas. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti, Señor, primeramente en humildad y reconocimiento pleno de que, Padre, hemos tenido oportunidades quizás de predicar el Evangelio. Más allá de invitarnos, Señor, a un culto, de poderles presentar el Evangelio, porque quizás, Señor, su conciencia no esté dispuesta a acudir a un lugar donde se predica tu palabra. Así que habremos de ir, porque Él se la encomienda. Padre, perdónanos cuando, Señor, no lo hacemos. Ayúdanos y bendice a nuestra iglesia. Si hemos de tener crecimiento, Señor, no queremos que sea, Padre Santo, como una respuesta, Señor, a cuestiones de ofrecimientos que la Biblia, Señor, no da, de Padre Santo, de apoyos que mi Dios no tienen como el fin, Padre bendito, solamente por motivaciones incorrectas que la gente esté, sino que hagan una profesión, Señor, sincera de arrepentimiento. Llévanos, Señor, diariamente a nuestras casas, las aldeas y los pueblos, Señor, que podemos recorrer, quizás sean nuestras propias calles y nuestros propios vecinos, los trabajos, los mercados, los salones de clase, las oficinas, Señor, donde hablemos, Padre Santo, de desarrollarnos. Pero en cada una de ellas encontramos, Señor, almas preciosas. Que mi Dios, tú tienes el deseo de rescatarlas. Y queremos ser participantes de ese mismo deseo. Reconocemos que a veces somos limitados en nuestra forma de hablar y de comunicarnos. Por eso te pedimos de nuevo, para que podamos predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, con sabiduría, pensando, Señor, primeramente en el ofrecimiento de gracia, de una salvación que nos libra de un infierno espeluznante y que, Padre Santo, nos ha llevado a tener, Señor, la certeza de que viviremos a tu lado, donde tú, Jesús, has ido a preparar moradas, donde tu promesa, Señor, es que estaremos contigo, con tu Padre, y en la misma presencia, Señor, de la Trinidad, con tu Espíritu Santo. Señor, queremos, Padre bendito, que tú nos ayudes. Y bendice, Señor, nuestras vidas. Tengamos el propósito, Señor, de traer a alguien, de orar por alguien, de enfocarnos, Señor, en aquellos que, Padre Santo, tú ya nos has mostrado como una situación de oportunidad. Y te damos, Señor, toda la honra y la gracia y las gracias porque tú, Señor, eres, Padre Santo, quien actúa a través de tu Espíritu Santo dando convicción. Y Padre Santo, llévanos a nuestras casas en esta tarde y bendice el servicio de la tarde para que, Padre Santo, podamos nosotros, siguiendo tomando conciencia de la necesidad de aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.